Bien, entonces guárdate muy bien estas notas porque son muy importantes para entender el Global Scope y el Local Scope. Entender por completo estos dos scopes principales, vas a dominar cualquier lenguaje de programación y no se diga aquí Python. Entonces, este Global Scope y Local Scope que vamos a ver son muy importantes, así que guárdate muy bien todas estas notas. Entonces vamos a ver las variables locales. Dice, en contraste, las variables locales son variables que son definidas, de nuevo ponemos aquí la palabra clave, definidas, dentro de funciones. Más adelante, como avancemos en el curso, pues no necesariamente se reduce a funciones. Vamos a ver ya los scopes más adelante, conforme avancemos en el curso y veamos temas más avanzados. De momento, quédate que son definidas dentro de funciones. Entonces dice, las variables locales son variables que son definidas dentro de funciones. Dice, estas variables locales, por lo tanto, tienen lo que se conoce como local scope. El otro scope básico y principal aquí en Python. El principal es el global scope, por decirlo de alguna manera, y local scope también es principal. Entonces estos dos scopes son los principales, por decirlo de alguna manera. Entonces las variables locales tienen lo que se conoce como local scope, lo cual significa que solo pueden ser usadas dentro de, y aquí es muy importante, dentro de las funciones en las que están o en las que fueron definidas. Es decir, si una variable fue definida en función 1, nada más va a ser accedida dentro de función 1. Si tenemos una variable que se llame, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, una variable en una función que se llama, no sé, una función, pues esa variable nomás va a ser disponible dentro de una función. Entonces, solamente van a poder ser usadas en las funciones en las que están o en las que fueron definidas. Y aquí, como te digo, repito, lo importante es dónde fueron definidas. No dónde están siendo llamadas, sino dónde fueron definidas. Eso es dónde se crearon. Entonces, vamos a poner una nota por acá que ya no tiene nada que ver con esto. Y dice, en general, es considerado buena práctica evitar el uso de variables globales porque estas variables globales a menudo llevan a problemas de programación. Si tú sabes programación concurrente, que deberías porque pues es un tema muy básico, bueno, no básico, bueno, sí básico, pero a la vez difícil. Y pues tú debes saber que cuando trabajas con hilos, con multithreading, con multihilos, pues el tener variables globales a veces da inconsistencias. Por eso, esto es un ejemplo de que las variables globales, por ejemplo, cuando usas multihilos, pueden dar
muchos problemas. Entre otros problemas que dan, no tanto en la concurrencia. Pero un principal problema de las variables globales se da en la programación concurrente. Entonces, pues, una buena práctica pues es siempre evitar siempre que se puedan las variables globales. Entonces, vamos a ver nuestro primer ejemplo para entender esto de local scope y global scope. Vamos a crearnos una función. Nuestra típica función de convertir dólares a pesos mexicanos. Fíjate, vamos a crearnos por ejemplo aquí pesos mexicanos. Por precio dólar. Aquí, ¿qué está pasando? Fíjate cómo tenemos una función, sus argumentos, sus parámetros, y tenemos una variable pesos mexicanos que va a ser igual a la multiplicación de cantidad en dólares por precio dólar. Aquí reflexiona un momento y trata de saber qué estamos haciendo por acá conforme lo que ya hemos visto hasta el día de hoy. Por ejemplo, aquí pausa poquito y piensa qué está pasando por acá. Entonces, si tú pensaste, por ejemplo, esto, efectivamente, como lo pensaste, pesos mexicanos en este punto es una variable local. ¿Por qué? Porque si vemos la definición de variables locales, nos dice que son variables que son definidas dentro de funciones. Aquí pesos mexicanos, número 1, está definido dentro de una función. Y aquí está siendo creada por primera vez, está siendo definida, obviamente aquí en este punto. Aquí la estamos declarando, por decirlo de una manera, la estamos creando dentro de una función. No la estamos llamando. Aquí literalmente la estamos creando. Entonces, efectivamente, aquí pesos mexicanos es una variable local. Entonces, ¿qué nos dice la definición? Que significa que solamente pueden ser usadas en las funciones en las que fueron definidas. Entonces, aquí sabiendo que pesos mexicanos es una variable local, ahora sí que pesos mexicanos nomás va a estar disponible o va a poder ser utilizada dentro de una función. Fíjate, vamos a crearnos una función main. Fíjate, aquí tenemos una función y ya sabemos que pesos mexicanos es una variable local. Por lo tanto, está definida dentro de una función y solamente puede ser accedida desde esta función, una función, porque aquí fue creada, aquí fue definida. Entonces acá si ponemos un print pesos mexicanos y mandamos llamar aquí, primero vamos a poner esto. Vamos a llamar a una función para que veas que pesos mexicanos sí que puede ser accedido dentro de la función, una función, porque fue la función en la que está definida. Fíjate, vamos a llamarla. Y ahí está.
35.48. Acá me equivoqué. Acá no le andaba pasando los cantidad en dólares. Entonces vamos a ponerle aquí para que se vea mejor. Pesos mexicanos. Y fíjate cómo efectivamente dentro de una función que fue donde fue definido esta variable pesos mexicanos, sí que podemos acceder a ella. Pero vamos a dejarla en el próximo video. Saludos.